Dice Isaías, Isaías 6, pueden buscarlo. Está Isaías, Jeremías. Dice Isaías 6:3, eran los serafines que estaban hablando, ¿no? Dicen los serafines, y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando estábamos hablando de esta semana del compromiso, y hablaron en la horita feliz con los adolescentes, con todo el compromiso mío con Dios, ¿no? Y con su obra y con todo lo que eso implica. Y el tema era, nosotros todo el año pasado estuvimos estudiando quién es Dios. El Dios que habla la Biblia, ¿no? Poder comprender los atributos de Dios, que nos dice quién es. Y yo cómo me puedo comprometer con un Dios que no conozco. Entonces, cuando se le presenta acá a Isaías en esa visión, él tiene la real visión de quién era Dios, ¿no? De la santidad de Dios. Y eso es lo que veía para este tiempo. Isaías 6 dice que él tuvo una visión de Dios. Y dice Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, cuando murió el rey Usías, no solamente nos ubica en un tiempo de la historia, sino que había terminado un reinado, que ellos estaban acostumbrados a un rey que dentro de todo había hecho las cosas bien, pero era como que se le había terminado todo. Cuando tenés un problema, cuando empieza un diagnóstico, cuando empieza una situación que no te gusta, cuando se termina algo y uno se queda medio como que en desequilibrio, ¿viste? Porque todo lo que vos tenías de estructurado se te desarma, se te cae. Bueno, ese es el tiempo que está hablando acá. En ese tiempo es donde yo tengo que aferrarme más de Dios y buscarlo a Él. Dice, en el tiempo que murió el rey, ahí vino una señal y una visión para Isaías. Y dice que él estaba en el templo. Él estaba en el templo. ¿Qué es estar en el templo? En ese momento era el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Donde Dios estaba habitando, donde Dios estaba eh, reinando aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese tiempo, alcanzaba a ver la letrita chiquita. Ese tiempo estaba la presencia de Dios, bajaba donde estaba el templo. Hoy no, hoy nosotros tenemos la posibilidad de tener a Cristo en mí y Cristo, la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, ¿no? Y dicen en Isaías 6, y las faldas y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué quiere decir eso? Hola. Las faldas llenaban el templo quiere decir de que ellos tenían esa relación, ¿no? La falda era la santidad y la gloria de Dios. Eso quiere decir de que todo el ambiente, todo, absolutamente todo, lo llena Dios. No queda nada sin la presencia de Dios. Y él vio de que esa gloria cubría, porque cuando tenían la vestimenta de los sacerdotes, las vestiduras largas, eran esa representación de la gloria, de la autoridad. Y eso quiere decir de que la autoridad y la gloria de Dios lleva a todos los lugares y ocupa todo. Dice, porque encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines son los seres creados más poderosos que hay. Esos seres están en la presencia de Dios. No son como los ángeles que están con nosotros, no son como no, son seres creados los más poderosos que existen que están. Y encima tienen 3 pares de alas. ¿Por qué dice que tiene 3 pares de alas? Porque con 2 de ellos se cubren el rostro, porque la santidad de Dios es tal que no se puede ver. La gloria, la luz de Dios es, ahora lo vamos a ver, que es ese fuego que consume, ¿no?
y por eso se cubren el rostro, por la presencia de Dios. Y con las otras se cubren los pies. Hay una versión que dice se cubren de la cintura hacia abajo. ¿Por qué? Se cubren de su humillación, de su vergüenza y sobre todas las cosas sus pies, porque es la manifestación de la humildad, de la rendición, de la entrega total. Cubren sus partes que traen vergüenza. Eso es lo que hacen esas alas. Y con las otras dos dice que volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 cuando se dice 3 veces, es la cosa más grande, más grosa, más importante que puede existir. Toda la Biblia habla de cosas importantes, que es la palabra de Dios que trae vida. Cuando lo dice Dios 2 veces, es algo extremadamente importante. De cierto te digo, decía Jesús cuando daba una palabra. Pero cuando le dice 3 veces, es lo más importante. Y lo dice una sola vez, que es cuando habla de la santidad de Dios. Nosotros vimos los atributos. Uno de los atributos era la santidad de Dios. Pero ese es el único atributo que traspasa todos los demás atributos. Porque Él es soberano, pero es santo. Pero Él es justo, pero es santo. Pero Él es amor, pero es santo. Él es misericordia, pero Él es santo. Santo es que es único, único. Por eso dicen 3 veces, dicen santo, santo, santo. Serafín significa ser encendido, ser que es fuego. Eso es lo que quiere decir serafín. Y dice que dice, los quiciales de las puertas se estremecieron. Nosotros vimos lo que era el quicial. El quicial antiguamente era algo que entraba en una guía y eso sostenía las puertas. Entonces giraba, abría la puerta, pero el quicial, por eso hay un dicho que dice, me sacaste de quicio, ¿no? Que me sacaste de quicio quiere decir que me sacaste de esa guía, de donde es el fundamento, donde se agarra la puerta para poder moverse. Y dice de que eso se movió. ¿Por qué? Porque nada, absolutamente nada puede estar firme, quieto y sujeto delante de Dios. Nada, absolutamente nada. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Eso es un simbolismo de la autoridad. Cuando el pueblo vio la presencia de Dios, cuando estaba con Moisés y hicieron el tabernáculo, una carpa grandota donde venía Dios a hablar con Moisés, lo que ellos veían desde afuera, veían eso, veían relámpagos, rayos, fuego y humo, que era la presencia visible de Dios en la tierra cuando estaban los israelitas yendo por el desierto. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, decía Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él era un sacerdote y él era un representante de Dios aquí en la tierra, no era un cualquiera. Él se guardaba, se cuidaba, buscaba a Dios, era firme en sus convicciones de quién era Dios. Dios se le había revelado, así que no era cualquiera. Él en versículos anteriores había hablado contra el pueblo y había dicho los ayes que se les dicen, ¿no? Los ay de ustedes. Y les habla, dice, les habla en contra del materialismo, de amar más las cosas de este mundo, el dinero, incluso mi propio cuerpo, ¿no? Por eso también habla del hedonismo. Todos los ayes están dirigidos al pueblo de Dios, no solamente a los que no le conocen, sino acá le está hablando al pueblo de Dios, que tenía que temerle a Dios, tenían que conocerlo. Y a ellos les habla del materialismo, del hedonismo, del relativismo, ¿no? De meter a Dios mezclado con otras cosas. Y del clientelismo, pensar más en uno que en otro, pensar más en los hombres, en la familia, en las cosas de este mundo que en Dios. Todo ídolo, lo nombra el Señor cuando manda los mandamientos, lo manda ahí cerquita nomás, le dice, no podés tener a nadie antes que yo, ni a nada. Entonces, cuando habla del hedonismo es mirarse a uno mismo, buscarse a uno mismo los placeres de mío, lo que a mí me gusta, lo que yo creo, lo que yo opino, antes que lo que me dice Dios. Así que ese hombre es lo que cuando él ve la santidad de Dios dice, ¡ay de mí! No puede ser. ¿Por qué?
porque él se pone en un espejo delante de Dios y se da cuenta, nosotros hoy tenemos esto, que es la Biblia, que nos dice quién es Dios, ¿no? Cuando yo miro acá me doy cuenta de que en mí hay inmundicia, hay equivocaciones, hay placeres que no tienen que estar. Y eso es lo que me dice Dios. Yo me tengo que dar cuenta de eso. Uy, Señor, te pido perdón. Me arrepiento y vuelvo a ti a buscarte primero. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Fíjate que viene un serafín, el ser creado más poderoso del universo. Ni siquiera puede tomar del altar con las manos, lo tiene que tomar con unas tenazas. ¿Por qué el altar? El altar es donde mueren todas las cosas. El altar en ese momento era, ellos tenían la relación, un lugar hecho de bronce donde estaba permanentemente a fuego, encendido a full, donde traían los animales, los despedazaban y los tiraban ahí, se consumían inmediatamente. Eso era una ofrenda a Dios y alguien tenía que morir, un cordero tenía que morir por mis pecados. Entonces yo no moría, sino que traía eso el Señor. En todas las religiones, en todo el mundo hacían ofrendas. Moloch del pueblo de los filisteos y otros pueblos traían el primer hijo varón que nacía, lo traían y lo tiraban arriba de un cuenco. Era ¿cómo se llaman las del mar? No, las mujeres que andan en el mar, la sirena. Era un sireno, ¿viste? Era una sirena hombre y tenía una especie de buey con cuernos que tenían los cuencos en la mano y ahí ponían al bebé. Y debajo era por lo general era de bronce y encendían el fuego abajo. Y todas las mujeres que cantaban y gritaban y lloraban y se rayaban, era para ocultar el llanto de los bebés cuando se consumían ahí. Todos esos dioses, todas esas imitaciones era lo que ellos conocían, ¿no? Pero Dios les trajo otra realidad, otro altar, donde ese animal tenía que morir porque estaba representando lo que iba a pasar después, años después, donde dice que herido fue por mis rebeliones y cargó mi iniquidad. El Cordero de Dios fue Cristo que vino a ese altar a cumplir todos los ritos que estaban antes dispuestos para ellos. Y lo hizo una vez, suficiente y para siempre. No tengo que hacer ninguna otra cosa para lograr. Por eso dice acá, ¿qué hizo Dios? Mandó un serafín que vaya, yo no tenía que hacer nada. ¿Por qué? Porque él no podía, Isaías no podía hacer nada. Se dio cuenta de su pecado y dijo, no puedo hacer nada y soy muerto. Y Dios le dio la oportunidad. Como nos dio a nosotros hoy a Cristo Jesús, nos dio la posibilidad de tener a Cristo en mi vida y que cambie todo mi interior y mi ser. Entonces vino el serafín y ¿qué hizo con ese carbón? Dice, él tocó sus labios. Dice, voló hacia mí y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es lo que hace el carbón encendido que viene del altar. Y eso es lo que hizo Cristo en mi vida. Entró en mi vida. ¿Y por qué la boca? ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, con la boca se manifiesta a todas las huestes del universo, yo soy de Cristo, Cristo está en mí, Cristo lo invito a mi corazón. Con la boca dice que se confiesa, tengo que decirlo todas las cosas que yo tengo mal en mi corazón, no tengo que solamente pensarlas, tengo que decirlas. ¿Por qué? Porque el diablo escucha de que yo le quito autoridad al diablo y no tiene autoridad, ninguno de sus huestes tiene autoridad cuando yo lo confieso en el nombre de Jesús y le doy la autoridad a él. Entonces a partir de ese momento el Espíritu Santo toma esa autoridad y ninguno de los demonios inmundos que hay pueden tocarte ni hacerte nada. Entonces eso le dice. Y le dice, es quitada directamente. Es quitada tu culpa. Como siempre decimos, ¿no? ¿Quién es el que trae culpa? Es el diablo. Es el que te hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque cuando yo me doy cuenta de que hay algo mal en mí, eso me trae tristeza. Pero si esa tristeza me lleva al arrepentimiento, a pedir perdón o a arreglar, es de Dios. Pero si esa culpa me hace sentir mal y algunos hasta tratar de lastimarse, eso no viene de Dios. Dice que es quitada tu culpa y limpio de pecado. Ya somos limpios de pecado. El diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Si yo vengo, me tienta y caigo, es por mi decisión propia, porque el diablo ya no tiene autoridad.
Yo puedo decirle no en el nombre de Jesús a mis pensamientos malos. Yo puedo decirle no en el nombre de Jesús a las ganas de hacer algo que no tengo que hacer. Yo tengo hoy libertad, porque ya soy libre del pecado. Dice después, la voz del Señor, escuché que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esto está escrito 740, 750 años antes que nazca Cristo, ¿no? Y ya estaba mostrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno, pero es trino. ¿Quién irá por nosotros? Entonces eso es el llamado de Dios a su pueblo. Llamado de Dios a aquel que ve. Llamado de Dios a aquel que escucha la voz de Dios. Y también llamado de Dios, ¿saben a quién? Al que se deja limpiar. Y dejarse limpiar es por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios te da lo que no te mereces. Vos no tenés que hacer nada. No tenés que hacer nada para limpiarte, ni purificarte, ni para... No, vos no tenés que hacer nada. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Dice Dios que Él renueva su misericordia cada mañana. ¿Qué quiere decir misericordia? Que yo no te doy lo que te mereces. Muchos de nosotros nos merecemos un castigo tremendo, ¿no? Porque nos portamos mal, porque no le hacemos caso, porque, bueno, nos merecemos. Pero Dios dice, por más que te lo merezcas, yo no te lo doy. Y por otro lado te dice, yo te doy lo bueno, lo lindo, lo hermoso que es su presencia, eso es gracia, aunque no lo merezcas. Entonces dice, ¿quién irá por nosotros? Y ahí salta Isaías y entiende y dice, entonces respondí yo Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que dice. Y no pone excusas. Somos expertos en poner excusas nosotros, expertos, ¿no? No, andá ya, no, me da fiaca. Andá a hacer, no, me da, no. A veces decimos malas palabras también, ¿no? Pero bueno, eso somos expertos en decir excusas. Pero dice el Señor de que Él lo hace igual. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón y sabe hasta dónde voy a poner la excusa. Una y otra vez Él me llama, me perdona, como dijimos el domingo anterior. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Todo tiene una fecha de vencimiento, todo tiene un tiempo límite. Yo puedo escuchar la voz de Dios hasta que un momento mis excusas me tapan los oídos y me tapan los ojos. El Señor va a seguir insistiéndote, pero vas a ser vos el que tiene ese velo, y hay veces que Dios con su presencia nos quita el velo y nosotros por nuestras actitudes, las cosas que traemos del pasado, las cosas que los amigos, la sociedad, me vuelven a traer a la memoria y yo vuelvo a levantar ese velo y soy yo el que lo levanta el velo. Y pongo ese velo y el Señor, claro, yo no lo veo, Él está ahí porque Él no se fue, pero soy yo el que puso el velo nuevamente y no lo puedo ver. Por eso dice el Señor, buscame mientras pueda ser hallado, porque cuando levantaste nuevamente el velo, me puedo perder. Entonces dice el Señor de que a pesar de eso, Él sigue. ¿Y qué le dice a Isaías? Bueno, yo te voy a mandar a un pueblo que no te va a escuchar. Te voy a mandar a un pueblo que es duro de corazón. Te voy a mandar a un pueblo donde han ido de iglesia en iglesia y vos le volvés a predicar, le volvés a decir y vuelven a venir y vuelven a irse y vuelven a ir y vuelven a irse y vuelven a levantar el velo que no les permite ver. Pero como decía la canción, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo, Señor, voy a hablarles de ti. Por eso es tan importante nuestra función, nuestro propósito es llevar el Evangelio, llevarlo a Cristo en nuestras vidas y que el mundo pueda, como decíamos con Mónica, hay gente que va a leer la Biblia a través de tu vida y tal vez sea la única vez que lean la Biblia, cuando te escuchen a vos, cuando te vean a vos que lo perdonás, que lo abrazás o que le decís algo. Pero Dios sigue y dice en el 13, dice, y si quedare aún, ¿por qué? Porque dice Dios que va a destruir a todas las naciones que vinieron a atacar al pueblo de Dios, pero también va a destruir a aquellos que lo niegan. Y dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Así que el Señor los va a destruir a todos, pero, como el roble y la encina, que al ser cortada aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Saben lo que es eso? El remanente. El grupo de seres humanos, de personas que no negaron su fe, que a pesar de todo lo que están viviendo siguen amando a Dios y siguen escuchándolo y siguen buscando y siguen leyendo la Biblia y siguen orando y siguen dando y siguen hablando de Él. Nuestro ministerio principal es el ministerio de la reconciliación.
Dice Dios que habla a través tuyo y te dice, por favor, reconcíliate con Dios a través de Jesucristo. Y hay otro profeta que se llama Jeremías, que está inmediatamente después de Isaías, se llama Jeremías, que fue otro ejemplo que él en el tema de las excusas. Después tenemos a Moisés también. Moisés también, pero Moisés puso un montón de excusas. Señor, mirá, soy tartamudo. Señor, ahora ya soy viejo. Señor, no puedo, no tengo plata. Señor, no conozco nada de la Biblia. Y hay otro que se llamaba Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. ¿Cuál fue la excusa de Jonás? No, yo no quiero, y se fue para otro lado. Y el Señor lo mandó a buscar. Y se fue para otro lado. Y el Señor le mandó a un gran pez que se lo coma y lo vomite en otro lado. Cuando Dios te llama, te va a buscar y te va a preparar todas las cosas. A veces cosas feas, a veces cosas que duelen, a veces cosas que no ayudan para nosotros, no a la carne. Pero Dios te va a seguir buscando. Y como le pasó a todos ellos, ¿no? A Moisés, a Jonás, en Jeremías 1 nos dice de que cuando Dios llama a Jeremías, lo llama siendo muy chico, muy joven. Entonces, ¿cuál fue la excusa de Jeremías? Le dice, ay Señor, dice, antes yo soy joven, vino palabra de Jehová a mí, el 1.4 dice, antes que está inmediatamente después de Isaías. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Su papá y su abuelo eran sacerdotes. Y ahí le dice, no, vos vas a ser profeta. Ser sacerdote, tenías todo hecho ya, vos ya sabías las cosas que tenías que hacer, todo tu trabajo que tenías que hacer, estudiar las escrituras, hablar, pero profeta era distinto. Profeta era hablar de parte de Dios a las naciones, hablarle a una persona, hablarle cosas que tenían que cambiar. Era mucho más difícil ser profeta, ¿no? Porque era más odiado. Así que le dice, ay Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Nosotros ponemos excusas. ¿Saben lo que dice Benjamin Franklin, el presidente de los Estados Unidos? Dijo que las excusas son las herramientas de los incompetentes. Mirá qué duro que es. Las excusas son las herramientas de los incompetentes. ¿Saben lo que quiere decir eso? Cuando vos te excusás, no servís para nada. Hola. Dice que los que se especializan en las excusas no llegan a ningún lado. Terminan quedándose a la mitad de camino siempre, siempre. Cuando una persona se excusa, ¿saben lo que hacen? Se acusa a sí mismo delante de Dios de que sos un inútil. Pero no puedo, pero me da fiaca. Se estoy excusando, me estoy haciendo inútil y estoy marcando un límite para poder avanzar en la vida. Aprender a no poner excusas es lo que me va a dar a mí la posibilidad de crecer el día de mañana y avanzar en este mundo. Pero bueno, entonces lo que él hace es primeramente decir, Señor, soy chico, Señor, soy viejo, Señor, no sé nada, Señor, no sé hablar. Señor, no importa que no sepas hablar, porque el que va a hablar es el Espíritu Santo. Dice que cuando me reciban, van a recibir el poder y van a poder hablar. Dice, no, Señor, no tengo talento, no sé qué hacer. Es que no sos vos. Es el Espíritu de Dios a través tuyo. Señor, este mensaje es peligroso, no me gusta dar. ¿Por qué? Porque si yo hablo de santidad, a mí se me burlan. ¿Cómo voy a hablar en la escuela de Jesucristo? ¿Cuántos hablan de Jesús en la escuela? ¿Han escuchado alguno en la escuela hablar de Jesús? Por eso, porque no se creen capaces, porque son fuera de Dios. Hay una inutilidad, hay una frialdad, una tibieza hoy en la sociedad. No encontramos gente que proclame el mensaje de salvación en las áreas donde el diablo está enseñoreado. Las escuelas, el diablo se ha enseñoreado de ellas, lo han sacado a Cristo de las escuelas. Y hoy están a la merced de todo lo que el mundo les quiere hacer. Y le dice, Señor, es muy peligroso esto, porque a Jeremías también le da el mismo mensaje. Le dice, prepárate, ceñite los lomos, porque yo voy a hacer a través tuyo grandes cosas. Y Jeremías fue usado en forma tremenda en ese tiempo. ¿Y qué le dice Dios? Pero he aquí en el 18,
Yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Y eso te lo dice a vos, ¿eh? Te lo dice a vos. Te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, de sus príncipes, de sus sacerdotes y todo el pueblo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Dios te ha llenado de Él. Él es suficiente para hacer todas las cosas que te ha mandado. Y dice, como un muro de bronce, era infranqueable, como una columna de hierro, es algo que no se dobla, algo que sostiene, que mantiene. Somos columna y baluarte de la sociedad, los hijos de luz, la iglesia. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y dice Juan 16:33 que no temas, no tengan miedo, Él está con nosotros, Él ya venció al mundo. Tenemos que creerle solamente. Tenemos al creador del universo de nuestra vida. ¿Quién se te puede enfrentar? ¿Sabes lo único que se nos puede enfrentar? Nuestra carne. Nadie se te puede enfrentar, solo tu inmundicia, tu pecado, lo que te domina a vos, eso es lo único que puede frenarte, que sigamos avanzando. Absolutamente nada ni nadie tiene poder contra Dios. Y si Dios está en mí, ¿quién contra mí? Así que yo tengo que entender de que Él, al que llama, equipa. Al que le da para hacer, sabe de que tiene la capacidad para hacerlo. Nada ni nadie. Igual que a Isaías, primero ¿qué hace? Se revela. Primero te permite que lo veas, que lo invites a tu corazón, que lo conozcas y que Él esté. Primero te permite que lo veas. Después ¿qué hace? Después de eso lo limpia. Pero ¿quién lo hace eso? Lo hace Él. Él purifica mi vida. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Por eso dice Isaías, yo no puedo hacer nada. Por eso salió el ángel, el serafín hacia él. Después de limpiarlo, le trae la palabra. Le dice y le muestra el propósito. Pero antes de eso, yo tengo que decirle, Señor, heme aquí. La respuesta es, el Señor me llama y yo respondo. Y si yo respondo, Él me da el propósito y me enseña qué es lo que yo debo hacer. Así que ya está absolutamente todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo tengo que, mirá lo que primero dice donde estaba. No hagas así porque sale en el video. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Estar en el templo. ¿Y qué es estar en el templo? ¿Cuál es el templo? A ver, ¿se acuerdan cuál es el templo? Este es el templo. Yo no tengo que ir a ningún lado. Yo tengo que ir a buscar a Cristo en mí, en la soledad, en la quietud. Yo tengo ese almohadoncito que lo pongo ahí y a la mañana vengo al lado del calefactor, me arrodillo. Ese es mi templo, ese es el lugar donde yo busco la presencia. ¿Y dónde voy a buscar la presencia? Acá adentro, si Él está en mí. Yo tengo que buscarlo con las armas, como decía la Moana, las armas. Todo lo que termina en ar. Orar, diezmar, orar, dar. Buscar a Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer. Primero, buscar en el templo y recibir la limpieza. No de nosotros porque es por gracia. Él viene y me limpia. ¿Saben cómo me limpia? Con las pruebas, con las cosas malas. ¿Saben cómo me limpia? Cuando tu mamá te dice que hagas algo y no lo haces, esas son las pruebas que te pone Dios. A ver, ¿qué haces con eso? Porque eso después va a marcar tu vida. Después van a venir situaciones en la vida que va a pasar lo mismo. No, tengo fiaca, no quiero hacer. Entonces terminás en la pobreza, terminás en la inmundicia, terminás en las drogas, terminás en lugares donde la sociedad te margina, ¿no? Te mantiene en un lugar y te da de comer y te mantiene ahí con la patita arriba y vos te crees que estás en libertad y que sos el dueño del mundo, ¿no? Y el diablo te tiene atado y confundido. Y una cosa que yo tengo que hacer, ¿saben cuál es? Cambiar mi vocabulario. Cuando yo estoy en el templo y busco a Dios, tengo que dejar de ser esa oveja que pide. Dame, cúrame, sosteneme, quítame. No, yo tengo que aprender a dejar de mirar mi ombligo, dejar de pedir para mí y empezar a ser verdaderos hijos de luz que llevan la luz al otro. Orar por los demás, rendirse a los pies de Cristo. Y es el tiempo ahora, a partir de hoy, de este domingo, me olvidé el día, 15, el día 15 de mayo del 2026. A partir de hoy,
mayo. 14, 15 mañana. Junio, que no era 15, oye, 14 de junio, 14 de junio. Este era mi cumpleaños. 14 de junio del 26. Hoy es el día donde tenemos que decirle, Señor, heme aquí, porque hoy es el día del llamado. Vimos semanas anteriores que Dios hacía el cambio, ¿no? Esa nueva identidad. Y hoy yo le digo al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí. ¿Y qué es decirle heme aquí? ¿Sabe lo que es? Es entregarle esto a Dios. El control de mi vida, el control de las situaciones, el control de mis emociones, el control de mis sentimientos, el control de mis opiniones, el control de mis deseos. ¿Por qué? Porque si yo se los entrego a Él, en las manos de Dios, que es el que realmente tiene la sabiduría divina, las cosas van a cambiar. Y Él me va a permitir a mí que yo tome el control que Él quiera. ¿Y saben lo que va a hacer? Él a través de mí encima. Así que yo me tengo que rendirme, humillarme y dejar todo lo mío. ¿Y saben cómo se llama eso? Morir a yo. Y que Él sea en mí. Y que esa luz, que esa divinidad sea la que se manifieste y que el mundo reciba. Así que, como le pasó a Isaías, él vio la gloria de Dios. Él tuvo la revelación. Para nosotros es cuando viene Dios a nuestras vidas y se nos revela Dios. Entonces, después de eso, como le pasó a Isaías, es darte cuenta de que sos malo, de que sos inmundo, de que hay pecado en mí, que hay cosas malas. Pido perdón y me arrepiento. ¿Qué quiere decir? Cambio de dirección. Dejo de hacer lo que estoy haciendo y lo busco a Él primero. Luego de eso, cuando yo lo reconozco a Él como mi Dios, mi Señor, que Jesús ya está en mi vida, ¿qué va a hacer Dios en mi vida? Me va a limpiar. Van a traer las pruebas, va a traer alguna hermanita que me diga, esto no está bien, o algún chico incluso que me diga, mirá, pastor, mirá esto. Entonces, con esas cosas me limpia Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo la veo tengo que dejar de hacerlo. Porque si yo sigo haciéndola, quiere decir que estoy practicando el pecado y eso trae muerte. Entonces me limpia. Y después de que me limpia, Dios me va a decir, anda y hace esto. Y voy a entender el propósito por el cual estoy en esta tierra, en este tiempo, en esta ciudad, en esta familia, en esta iglesia, en esta relación, en este momento de mi vida. Voy a entender para qué estoy. Y saben, Dios se va a revelar tan bello como hemos pasado situaciones de entender, como dice alguien, y entender las cosas y poder ayudar a otros. A veces Dios te trae a alguien a tu corazón para que ores, pero el enemigo también te va a traer cosas, ¿no? Te va a traer gente, te va a traer situaciones, te va a traer pensamientos, te va a traer recuerdos. Y voy a decirle, no, en el nombre de Jesús te reprendo, porque no vienen de ti. Así que, ¿cuántos dicen hoy, Señor, heme aquí, envíame a mí? Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por haberte revelado nuevamente a nuestras vidas, por habernos hablado, por haberme ministrado, por haberme permitido ser ese canal, Señor, de bendición para todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje y puedan recibirte a ti, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, los cubro con la sangre de Jesús. Señor, los reclamo para tu gloria. Venga tu reino sobre cada una de nuestras vidas y sigue obrando en nuestro interior, Señor, para que tu luz admirable, tu agua viva siga fluyendo y no quede estancada en nuestro corazón, en nuestro interior y se eche a perder, sino que fluya para vida eterna. Úsanos, Señor. Deseamos gastar nuestras vidas en ti para que tu gloria, Señor, sea extendida y resplandezca en este mundo de tinieblas. Padre, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.